Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Hola, buenos días. Hemos dicho siempre que la memoria es selectiva, que guarda lo que quiere y que desecha, a pesar de haber tenido vivencias, lo que le molesta recordar. Sin embargo, un día como hoy, cuando José María Bernet era nombrado el primer gobernador en las Malvinas, es un día, por la continuidad hispánica y la pertenencia de las islas, que deberíamos tener en nuestro recuerdo como el día de reafirmación de nuestros derechos de Malvina y ser un día completo de felicidad. Sin embargo, cuando llegó el tiempo y el momento del golpe que derrocó a Perón, donde los ingleses y la masonería participaron activamente financiando aquel golpe contra el gobierno popular, un año después, oficiales y suboficiales que habían quedado en el ejército y que todavía guardaban aquel recuerdo de la patria justa, libre y soberana, se quisieron levantar en armas. El jefe de aquel movimiento civil fue Andrés Framini, los jefes militares, los generales Valle y Tanco, y entonces Tanco pudo escapar, refugiándose en la embajada de Haití. A Valle lo fusilaron, como supongo yo conocen los que están escuchando. No solamente a Valle, sino a un grupo de ciudadanos que uno los tiene muy frecuentes porque además eran vecinos de nuestro barrio, en la localidad de Florida, en la provincia de Buenos Aires, de donde se los llevaron. Ahora, como nosotros somos selectivos para elegir, podemos elegir la reafirmación de los derechos de Malvinas y hablar de Malvinas, o podemos elegir el sufrimiento, el dolor de saber que se llevaron a los vecinos que fusilaron. ¿Y cómo hacer en este debate de lo que nos gusta y lo que nos disgusta? Y entonces, si siempre le he dicho que es selectivo, hay algo que todavía da la impresión, no lo terminé de explicar, que si bien la memoria es selectiva, la vivencia es imborrable. Y como tal, lo que uno vive lo puede decir un día, lo puede esconder mucho tiempo, pero en algún momento sale a luz todo aquello que perteneció a la vida y que se llaman vivencias. Bueno, tuvimos vivencia paralela de los vecinos que se llevaron de Florida para ser fusilados. Su delito, algunos ni siquiera estaban enterados, otros sí estaban enterados y esperaban que llegaran las armas en una casa de Hipólito Yrigoyen en Florida, escuchando la pelea de Lauce y Loizaga. Y entonces, en el mientras tanto y mientras eso ocurría, el movimiento que encabezaban a forma civil Framini y como jefes militares a Tanco y a Valle había sido descubierto, infiltrado, entregado, los fueron a buscar, se los llevaron y los mataron. Pero fusilaron a los que sabían y a los que no sabían, a los que estaban escuchando la pelea y a los que eran también oyentes de la pelea, pero disimulaban esperando que llegaran las armas a una propiedad que fue allanada y de donde se llevaron del último departamento a los que estaban allí reunidos. Eso pasó un día donde hace de esto muchos años, en 1956, después del 9 de junio, y entre ese día y los días sucesivos, fusilaron y mataron a los que pudieron.
Desiderio Fernández Suárez era el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, que ordenó fusilar un oficial del ejército que al mando de suboficiales buscó antes del 17 de octubre al general Perón para asesinarlo y no pudo, y que la revolución llamada Libertadora, y el pueblo la bautizó como Libertadura, y hasta los fusilamientos después le cambió por el de la Revolución Fusiladora, se transformó entonces en el responsable directo de la orden de los fusilamientos. Pero no es ajeno a esto Manrique, no es ajeno a esto Aramburu, no es ajeno a esto Rojas, no es ajeno a Américo Yoldi, que dijo se acabó la leche de la clemencia, el socialista, y así podríamos enumerar a cada uno de los integrantes de la Junta Consultiva y de la revolución que ellos llamaron Libertadora y el pueblo la bautizó Fusiladora. Pasó hace mucho, sí, es cierto, pero fueron culpables de el gran proceso de retroceder que tuvo la Argentina. Fueron los responsables de hacernos socios del Fondo Monetario Internacional. Y en distintos turnos, incluyéndolo a Milei, nos llevan a el peor camino del liberalismo, que es justamente el imaginar y pensar que los dueños del capitalismo, en este caso Estados Unidos e Israel, son socios nuestros, son amigos nuestros. No, son los jefes de la banda que usan al mundo, lo exprimen, lo usan, lo utilizan y no van a ser nunca ni amigos ni aliados. Pero Milei está sumergido en eso, Milei cree en esas cosas y los americanos se ríen porque dice, mira, gratuitamente nos ofrece todo. Entre eso poner también una base a los norteamericanos en el sur. En la Argentina de hoy, una Argentina sufriente en paralelo por una situación económica, ha perdido la noción de la historia del otro sufrimiento, del económico y el físico, del desaparecido y del fusilado, del bombardeado y el asesinado, del preso con intes y del torturado. Todo eso se evaporó en la memoria y los que la vivieron lo sufrieron en silencio y vaya uno a saber cuál es hoy su pensamiento y su mirada. Pero sus hijos y sus nietos hicieron a Milei presidente. Esta Argentina de hoy no es la misma Argentina de aquel tiempo. Esta Argentina de hoy tiene además un pase de factura a los que cantando la marchita habían producido un profundo fracaso administrativo y donde se creyeron ellos que por cantar la marchita alcanzaba y sobraba, a pesar que después se declaraban socialdemócratas o más cerca de la izquierda que del peronismo. Sí, usufructuaron el sello de peronista, pero tendríamos que debatir un tiempo largo si lo fueron en sus gestiones. Ahora, cuando en realidad llegamos a un punto reflexivo y tenemos que hablar del sufrimiento, diciendo siempre que la memoria es selectiva, cuando podríamos estar hablando de la satisfacción de la reafirmación del derecho soberano de Malvinas con Pernet, es que lo selectivo también tiene una parte oculta, que es poder exteriorizar el dolor de la vivencia, poderle contar al otro el sufrimiento propio y el ajeno, y uno pasa a ser cronista del sufrimiento de otros. Sí. Un día como hoy de 1956 se llevaron a nuestros vecinos, los mataron, los fusilaron. La mayoría ni siquiera sabía lo que estaba pasando. A uno le pegaron el tiro de gracia después de haberlo fusilado. Y ese se llamaba Ali Braga, se salvó, llegó a radicarse en Estados Unidos y a dar testimonio. Nosotros tenemos para la memoria su palabra y la de los familiares de los fusilados. Pero ¿saben algo? Tenemos algo más importante. Tenemos la propia memoria y la satisfacción enorme como periodista de poder dar testimonio del sufrimiento, no solamente de la felicidad. Sí,
podríamos estar felices porque Bernet dijo que las Malvinas pertenecían por herencia a los descendientes de España. Sí, podríamos estar hablando de eso, pero selectivamente elegimos la parte del sufrimiento. Es raro el ser humano, o por lo menos nosotros, cuando elegimos esa parte. Pero es que nos marcó para siempre, porque no solo eran vecinos, se los llevaron para asesinarlos porque querían oler sangre, porque el socialista Yoldi dijo se acabó la leche de la clemencia. Querían matar y mataron, querían asesinar y asesinaron. Habían bombardeado al pueblo indefenso el 16 de junio. No le bastó matar inocentes, que un micro lleno de alumnos y estudiantes fuera prácticamente electrocutado y carbonizados. No les molestó. Al contrario, salieron con banderas parte de la sociedad argentina a decir ¡viva la libertad! Sí, no decían carajo, pero eran lo mismo. Eran los abuelos putativos de Milei, los de la revolución libertadora que el pueblo bautizó fusiladora. Hace mucho de esto, pero no podíamos dejarlo pasar. Ayer se cumplió un nuevo aniversario del levantamiento de Tanco y Valle, cuyo jefe civil era Andrés Framini. Se frustró. Filipó tomó la Pampa, pero quedó todo allí. Fue el único que tuvo éxito en la gestión. Y una radio que él había instalado alcanzó a transmitir proclamas y a poner la marcha en pleno tiempo del 41-61 y de las frustraciones. Pasó mucho tiempo, es cierto. Dijimos siempre que la memoria es selectiva, es cierto. Y dijimos siempre que podíamos hablar seleccionando lo mejor. Pero a veces el sufrimiento de pocos, cuando se comparte y se analiza por muchos, alcanza como membrana histórica para enhebrar el presente y el futuro. Otras veces no sirve para nada. Yo espero que esto sirva para aquellos que en edad de luchar tienen presente el próximo miércoles la oportunidad de rechazar la ley Cachivache, que va por los derechos de los trabajadores, que va por la posibilidad de quitarle toda organización a los trabajadores, que van para liquidar la forma de pensar y de vivir, porque para Milei la justicia social molesta y estorba. ¿Qué es eso de la justicia social? Dijo, el mercado regula todo. ¡Viva la libertad, carajo! Sí, yo sé que la madre no tiene nada que ver, pero qué pedazo, dijo.